ionización del agua. Recordarás que anteriormente hemos hablado del agua y hemos visto que la molécula de agua está formada por dos átomos de hidrógeno, aquí los puedes ver, dos átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno, unidos por un enlace covalente. Sucede que la molécula de agua normalmente es una molécula muy estable, tiene mucha estabilidad. Sin embargo, sucede que a veces la molécula de agua puede tener una situación en la que se rompe, puede llegar a romperse. Si se rompe, puede suceder esto. Se rompe y queda un oxígeno unido al hidrógeno. Queda un oxígeno unido al hidrógeno y por otro lado queda el hidrógeno solo. ¿Vemos? Aquí está. Entonces, mira, una molécula de agua normalmente es estable. Normalmente la molécula de agua se encuentra como agua, como H2O. Pero de un envase, supongamos de esta botella, que tiene una gran cantidad de moléculas de agua, imagínate que en esta botella hubieran 500 millones de moléculas de agua. De esos 500 millones de moléculas de agua, una molécula de todas esas podría romperse. Y al romperse podría formar un ion OH, conocido como ion hidróxido, que se representa como OH y que tiene carga negativa, y se formaría el ion hidrógeno, que se representa como OH y que tiene carga positiva. Entonces, a esto se llama la ionización del agua. Se dice que el agua tiene baja ionización, o sea que normalmente no se ioniza, pero sí se puede ionizar y nos dice, ¿no? Aproximadamente una molécula de agua en 500 millones se encuentra ionizada en cualquier momento. En este momento podría ionizarse una, en otro momento otra, en otro momento otra y así sucesivamente. Eso puede suceder en cualquier momento. Pero este proceso de ionización es reversible, es decir, que una vez formados estos iones también podrían volver a unirse y podrían volver a formar el agua. Vamos a ver ahora que, aunque esta es la forma normal de representar la ionización del agua, lo que sucede en nuestras células, en nuestro cuerpo, es que normalmente no se ioniza solo una molécula, sino que participan en ese proceso de ionización dos moléculas de agua. Así, por ejemplo, si tenemos dos moléculas de agua, estas dos moléculas de agua se ionizan y van a dar por resultado el ion hidróxido que estás viendo aquí arriba, pero también van a formar el ion hidronio, es decir, ese hidrógeno que se había liberado se une a otra molécula. Entonces se forma el ion hidronio que se representa como H3O con signo positivo. Esta es la forma de representar los iones en la molécula de agua, ¿de acuerdo? Entonces, normalmente tú lo puedes representar al ion hidrógeno así, o también lo puedes encontrar en muchos libros de esta manera. Ambos son válidos. Vamos a ver qué pasa cuando se ioniza. Cuando se ioniza el agua, las cantidades de iones hidróxido y iones hidróneos siempre deben ser las mismas cantidades, siempre deben estar en equilibrio. Y al estar en equilibrio, se ha hecho cálculos y se ha encontrado que las cantidades van a ser representadas por 1,0 por 10 a la menos 7, al 7. Ahí está. Entonces, esta es la representación de la cantidad de iones hidróxido y la cantidad de iones hidrógeno. Estas cantidades de iones hidróxido e hidrógeno van a determinar que una sustancia sea ácida o sea alcalina. ¿Cómo es eso? Mira, ve, si una sustancia, por ejemplo, yo aquí tengo una sustancia llamada lejía. Si esta sustancia es alcalina, es porque tiene mayor cantidad de iones hidróxido. Y aquí tengo, por ejemplo, el vinagre, que es un ácido. El ácido es ácido porque tiene mayor cantidad de iones hidróneo o hidrógeno. Entonces, la diferencia entre un ácido y un alcalino está en la cantidad de sus iones. En el alcalino, mayor cantidad de hidróxidos y en el ácido, mayor cantidad de hidróneos. Vamos a estudiar entonces a los ácidos
y alcalinos, también llamados bases. ¿Qué es un ácido? ¿Ve? Esta es la definición para ácidos. Un ácido es una sustancia que se disocia, es decir, que se rompe, y al romperse en una disolución, al separarse, va a formar iones hidrógeno y aniones. Y por lo tanto, se dice que un ácido es un donador de protones. Un donador de protones significa que puede regalar protones o puede regalar hidrógenos, iones hidrógeno. Por ejemplo, yo me imagino al ácido como un señor muy adinerado. Imagínate que el ácido fuera este señor, está lleno de dinero. ¿Qué serían los billetes? Esos billetes serían iones hidrógeno. Entonces el ácido está lleno de iones hidrógeno. ¿Y qué es lo que puede hacer el ácido? Puede regalar esos iones hidrógeno. Entonces por eso se le llama donador de iones hidrógeno. Entonces, ¿cuáles son las sustancias ácidas con frecuencia que conocemos? Por ejemplo, tenemos el vinagre, el ácido muriático o los mismos cítricos que vamos a encontrar, ¿no? El limón, la naranja, la mandarina, estos también son ácidos. ¿Cuáles son las características que tienen los ácidos? La primera característica es su sabor agrio. Su sabor agrio. ¿Habrás chupado alguna vez un limón? Pones esa cara, ¿no? Es el típico aspecto de probar algo agrio y eso es ácido. Son corrosivos. Si bien es cierto, el jugo de limón no va a ser tan corrosivo, pero imagínate una gotita de ácido muriático en la piel, pues altamente corrosiva, ¿no? O sobre la superficie, la madera. Entonces, son muy corrosivos, corroen, desgastan, dañan. Hay que tener cuidado en su manejo. Se producen efervescencia con el bicarbonato. Por ejemplo, si yo al vinagre, ustedes cuántas veces habrán hecho el experimento de combinar vinagre con bicarbonato, un famoso experimento del volcán casero, ¿cierto? ¿Y qué pasa cuando le echas bicarbonato al vinagre? Pues produce una efervescencia, una espuma. Entonces estamos hablando de una reacción típica de un ácido al combinarse con un carbonato. También otra característica de los ácidos es que neutralizan las bases. Es decir, si una base, van a disminuir la basicidad de una base. Vamos a ver ahora a los alcalinos. A los alcalinos también se les llama bases y la característica de ellos es que son aceptores de protones. Esto significa que ellos van a aceptar o van a recibir a los protones. Yo me imagino a un alcalino o base como este señor con los bolsillos vacíos. No tiene protones, así que como no los tiene, los puede recibir, los puede aceptar. Básicamente eso es un alcalino, un aceptor de protones. Vamos a encontrar que entre los alcalinos más frecuentes que usamos y que encontramos en el hogar, podemos encontrar los jabones, los limpiadores de cocina, el lavavajillas. También puedes encontrar el bicarbonato o esta sustancia que es una de las bases más fuertes, que es la soda cáustica, conocida como hidróxido de sodio. Entre las características de los básicos, su sabor es cáustico, es amargo. A ver, ¿cuál podrías haber probado? De repente habrás probado el bicarbonato, tiene un sabor no tan agradable, un poco amargo. Eso es una base. Otra característica son corrosivos. Algunos de ellos, las bases fuertes, son altamente corrosivas. Ejemplo, la soda cáustica. Pueden dar la sensación de untosa al tacto. Cuando tú tocas una base, una sustancia que es básica o alcalina, lo tocas es así como resbaloso, como jabonoso. Y efectivamente una de las bases más utilizadas por nosotros es el jabón. Utilizamos jabón para lavar nuestras manos o lavar nuestra ropa. Bueno, estas son sustancias básicas o alcalinas. También ellos neutralizan a los ácidos. Veamos cómo reconocer a los ácidos y a las bases. Para reconocer ácidos y bases en un laboratorio, apareció un científico de apellido Sorensen. Sorensen utilizó un cálculo matemático
para poder identificar cuándo una sustancia es ácida o cuándo una sustancia es básica. Porque efectivamente tú no vas a ir y vas a probar cuál es ácido o cuál es base, no lo vas a estar probando, porque pueden ser muy peligrosos. Entonces, él ideó un cálculo matemático para poder hallarlos más fácilmente. El cálculo matemático que halló Sorensen nos dice así. Él se basa en el pH, hallar el pH. ¿Qué significa pH? P, potencial, H, hidrógenos. Potencial de hidrogeniones o potencial de iones hidróneo o iones hidrógeno. Es decir, él lo que hace Sorensen es hallar esto. El pH es hallar estos iones, hallar la cantidad de iones hidrógeno o iones hidrógeno, ¿de acuerdo? Entonces, para ello, Sorensen propone un cálculo matemático. Y el cálculo matemático que él propone es el siguiente. Nos dice el pH es igual al logaritmo, nota aquí la palabra logaritmo, log, negativo, signo menos, en base 10. Normalmente en las calculadoras el logaritmo ya está en base 10. Entonces, logaritmo negativo. Estas llavecitas significan la palabra concentración, de la concentración de iones hidrógeno. Entonces, el pH es igual al logaritmo negativo en base 10 de la concentración de iones hidrógeno. Usando este cálculo matemático y teniendo como referencia el agua, por ser una molécula que tiene mucha estabilidad y normalmente no se ioniza, tiene muy baja ionización, tomó en cuenta esto y Sorensen halló el siguiente cálculo del pH. Halló que el pH podía ir en números del 0 al 14, es decir, el pH de las sustancias puede ser del 0 hasta el 14. El punto medio es 7. Cualquier sustancia que tenga un pH 7 es conocida como sustancia neutra. Y neutro significa que la cantidad de iones hidrógeno es igual a la cantidad de iones hidróxido, es decir, que están en equilibrio. ¿Cuál sería esa sustancia neutra? Por ejemplo, tenemos al agua, pero el agua no cualquier agua. Estaríamos hablando del agua químicamente pura, conocida también como el agua destilada. ¿De acuerdo? Entonces, el agua destilada es una sustancia neutra. Tiene pH 7. ¿Qué pasa con las sustancias que tienen pHs más bajos de 7? Toda sustancia que tiene un pH más abajo de 7, menor a 7, disminuye. Cuando el pH disminuye, se dice que conforme va disminuyendo el pH, va aumentando la cantidad de iones hidrógeno. Y entonces, conforme aumenta la cantidad de iones hidrógeno, la sustancia se hace más y más ácida. ¿Por qué? Porque al aumentar más iones hidrógeno, más fácilmente los puede donar. Y esa es la característica del ácido, que puede donar iones hidrógeno. En cambio, ¿qué pasa si el pH aumenta? Es decir, si se hace mayor que 7. Conforme se hace más de 7, la cantidad de iones hidrógeno disminuye. Y entonces ya no puede donar hidrógeno. ¿Qué puede hacer? Lo puede aceptar más fácilmente. Y al aceptarlos decimos que es un alcalino. Entonces vamos a encontrar sustancias que serán ácidas cuando tengan pHs menores a 7 y sustancias que serán alcalinas cuando tengan pHs mayores a 7. ¿Hasta dónde puede llegar el pH? Hasta 14. ¿Hasta cuánto puede llegar en menos de 7? Hasta 0. El pH entonces va del 0 al 14. No te olvides. Vamos a ver ¿cómo podemos hallar el pH? Hallando el pH, aquí encontré un simulador. Ese simulador es del PET Colorado, un laboratorio virtual al que puedes acceder y aquí te paso el link para que puedas visitarlo. Entonces, vamos a ver qué nos dice ese simulador. Ahí puedes observar, estamos viendo que ese simulador presenta unos botones para poder encontrar el pH de diferentes sustancias, como la sangre, por ejemplo, y puedes medir la cantidad que vas a calcular el pH, ¿no? De 1 litro, de medio litro.
tiene varias ventajas ese simulador. Vamos a buscar otro botón para calcular el pH. Por ejemplo, en el pH del agua, ahí puedes observar que su pH es 7. Y si observas en la pantalla, te muestra que la cantidad de iones hidrógeno es 7 y la cantidad de iones hidróxido también es 7. Entonces están en equilibrio. En el agua, la cantidad de iones hidrógeno e hidronio se encuentran en equilibrio. Si te muestro la proporción, los puntitos rojos representan hidronio y los puntitos azules hidróxido. Y están en equilibrio. Esa es la ventaja de este simulador. Ya. Ahora, podemos probar con otra sustancia. Por ejemplo, vamos a probar con ácido de batería. Medio litro de ácido de batería. ¿Ves? Una gran cantidad de puntitos rojos. ¿Qué significa una gran cantidad o concentración de iones hidronio? Eso significa que es muy ácido. Y fíjate en su pH, es 1,0 por 10 a la menos 1, que significa que tiene pH 1. ¿Y cuál es su cantidad de iones hidróxido? 10 a la menos 13, tiene OH 13. ¿De acuerdo? Entonces, así como se halla el pH, también se puede hallar el pOH. Si le agregamos agua, mira, le estoy agregando agua, y al agregarle agua, la cantidad de iones hidronio se diluye, cambiando ligeramente el pH de lo que era 1, ahora es 1,3. Entonces, la variación es muy ligera, lo que significa que este ácido, por ejemplo, tiene una gran concentración de iones hidronio. Vamos a probar con otra sustancia. Por ejemplo, la gaseosa. ¿Cuántas veces habrás tomado una gaseosa? Medio litro de gaseosa es esta botella. ¿Cuánto es su pH? 2,5. Es muy ácido, muy ácido. Y la cantidad de iones hidronio con la cantidad de iones hidróxido es muy diferente. Los puntos rojos representan a los iones hidronio, ¿no? Que es una gran cantidad y muy poca cantidad de iones hidróxido. Ahí está, puedes observar la concentración. Y si le agregas agua, mira, medio litro a una botella de gaseosa, que sería medio litro, le agregas otro medio litro de agua, va a variar el pH, pero ligeramente nada más, a 2,8, lo que era 2,5. Entonces, definitivamente, consumir una bebida gaseosa es consumir una sustancia muy ácida. Probamos otra sustancia, el jabón de mano, ¿no? Usamos con frecuencia el jabón de mano. Mira cuánto es el pH, es de 10, su pH es de 10, y la cantidad de iones hidronio e hidróxido son distintas. Si tiene 10 de hidronio, significa que tiene 4 de hidróxido, porque la suma de los dos debe llegar a 14. Puedes observar que la concentración de iones hidróxido, los puntos azules, es muy elevado en el jabón. Si le agregamos agua, pues va a bajar ligeramente esta concentración, llegando a un pH de 9,69. Muy bien, podemos probar con otra sustancia. Vamos a probar ahora. Vamos a probar el pH del limpiador. Viene del limpiador de desagües, que puede ser el dióxido de sodio, un pH de 13 en este caso. ¿Sí? Y si tiene pH de 13, significa OH de 1. Ahí está. La cantidad de iones hidróxido es elevada. Probamos ahora, a ver, vamos a ver los pHs distintos. El ácido de batería, pH 1. Muy bien, ahí estás observando, el pH es 1, entonces su pOH será 3. Sumando, ¿no? Deben llegar a 14. Vamos a probar con limpiador de desagüe, su pH es 13. Jabón de mano, pH 10. Sangre, pH 7,40, 7,45. Saliva, 7,40. Está muy cercano a la neutralidad. El agua, si es químicamente pura, tiene un pH de 7. Tenemos la leche, que tiene un pH de 6,5. La sopa, 5,8, sopa de pollo. El café, un pH de 5, es bastante ácido el café. Su acidez, ¿no? Jugo de naranja, 3,5, es mucho más ácido.
La gaseosa tiene un pH de 2.5. El vómito, entendiendo que va a contener ácido clorhídrico en el estómago, tendrá un pH de 2. Y el ácido de batería, que es el ácido sulfúrico, un pH muy ácido. Entonces, aquí hemos podido ver algunas muestras del pH. Vamos a hacer la siguiente práctica con ustedes. Se llama preparación de un indicador de pH. Normalmente en el laboratorio se cuentan con indicadores ya elaborados, que pueden ser la fenolftaleína y otros más. Pero como estamos en casa, también podemos producir nuestro propio indicador. Para ello, vamos a utilizar los siguientes materiales. En este caso, vamos a utilizar el palillo o cúrcuma, que viene a ser, en este caso, yo voy a utilizar este palillo que encuentro en las bodegas. Si vives en la selva, de repente en tu casa tienes azafrán, una plantita que se llama azafrán, o llamada también cúrcuma, que se utiliza para elaborar los juanes. También puedes utilizar ese producto. O algunos tienen, en algunas partes crecen las moras, los arándanos, también podemos utilizarlos, o las coles moradas, o la beterraga, también nos sirve para producir nuestro indicador del pH. Necesitamos alcohol o agua para diluir, y tubos de ensayo, vinagre, agua y lejía para hacer las pruebas. Entonces, pasamos a hacer la experimentación. Muy bien, vamos a demostrar cómo se produce el indicador. ¿Listos? Para eso, lo que necesitamos es un vasito. Está aquí el vasito, puedes observar. Voy a colocarlo aquí. Y necesito el palillo. Aquí tengo un palillo que acabo de comprar. Voy a usar el palillo porque es lo que pude conseguir fácilmente. Pero si tienes la posibilidad de conseguir la cúrcuma directamente, o que sería la cúrcuma, o conocida también como azafrán, aquí que se utiliza mucho en el Perú, sería excelente. Ahí está. Tengo el palillo, lo he colocado en un pequeño vasito y lo voy a diluir con alcohol. Puedes diluirlo también con agua, pero que sea agua tibia para que la dilución sea más rápida. En un vasito adicionamos la cúrcuma o palillo y le agregamos alcohol, un poco de alcohol. Ya más o menos esa cantidad. Un poquito más. Ya está. ¿Listo? Tapamos nuestro alcohol. Y diluimos. De esta manera lo vamos a ir diluyendo. Es rápida la dilución con el alcohol, muy rápida. Puedes observar que se ha formado un líquido amarillo. Y este ya viene a ser nuestro indicador de pH. ¿De acuerdo? Ese va a ser nuestro indicador de pH. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Ahora que ya tenemos este indicador de pH, este nos va a servir para poder calcular o medir el pH de algunas sustancias. Vamos a usar agua, jugo de naranja, vinagre, lejía y sal de Andos. Pero empezamos. Vamos a empezar con el vinagre, con el agua. Aquí tengo un poco de agua. Le voy a adicionar a este vasito una pequeña cantidad. Con ayuda de un gotero, el indicador de pH que hemos preparado lo podemos guardar también en un recipiente para tenerlo para más adelante. Bueno, voy a sacar con un gotero. Ya está. Y vamos a adicionar unas 3 gotitas del indicador. 1, 2, 3. Y al observar, puedes ver que el color del, agua ha cambiado a ligeramente amarillo.
Esta, debo aclarar que esta es agua de caño, no he logrado conseguir el agua destilada, pero ya tenemos aquí. Vamos a hacer ahora la prueba con el jugo de naranja. Así que para que ustedes vean que es todo original, aquí está una tajada de naranja, vamos a echar unas gotitas, bueno, un poco de jugo de naranja, también 3 gotitas de nuestro indicador. Vamos a ver si cambia o no cambia. ¿Listos? 1, 2, 3. Aquí tenemos el indicador. Notas que el color del jugo de naranja se ha puesto de un color amarillo más intenso. Esto nos indica que es ácido. Vamos a ponerlo aquí. En este vasito vamos a echar vinagre. También una pequeña cantidad. Debo decirte que el vinagre es un ácido débil conocido con el nombre químico de ácido acético. Ahí está. Y le vamos a adicionar unas 3 gotitas del indicador. 1, 2, 3. Aquí está, lo agitamos y nota que el color del vinagre se ha puesto intensamente amarillo. Entonces, a ver qué pasa cuando le echamos lejía con el indicador. Ahí está, estamos poniendo un poco de lejía. Vamos a sacar unas gotitas de nuestro indicador recién producido. Y quiero que le pongas mucha atención a la lejía. ¿Listo? Quiero que observes con mucho cuidado lo que va a pasar. ¿Viste? 2, 3. ¿Qué pasa con el líquido? Inmediatamente le cae el indicador, se pone de color rojo. Ahí está. Y luego vuelve a su color original. Entonces, este es un indicador muy bueno para reconocer alcalinos o bases. De repente, tu indicador no se evidencia mucho el cambio con los ácidos, pero cuando le echas a un alcalino o base, se pone rojo. Entonces, es un buen indicador para esto. Vamos a hacer la prueba ahora. Vamos a hacer la prueba con el bicarbonato, o perdón, en este caso sal de Andes. Vamos a adicionar un poco de agua y un poco de sal de Andrews. Aquí lo tengo. La sal de Andrews es como el bicarbonato, es una base débil. ¿Ya? Vamos a echarle. Si tienes bicarbonato, puedes hacerlo con bicarbonato, sería muy bien. Yo tenía en casa esta sal de Andrews y dije, aprovechemos de probar su pH. Entonces, le voy a echar también 3 gotitas. A ver, 1, 2, 3. Y como puedes observar, no se ha evidenciado el cambio como sí sucedió con la lejía, ¿no? En la lejía, mira, le pongo la lejía y apenas cae la gotita, se pone rojo. Donde le toca, se pone rojo. Entonces, podemos concluir en este experimento que el indicador que hemos producido es muy buen indicador para reconocer bases fuertes, como la lejía, dándose un cambio de color intenso al rojo. Inmediatamente entra en contacto. Con los ácidos se ha puesto de un color amarillo intenso, pero ¿y qué pasa con la lejía? Luego de ponerse roja, vuelve a su color original, ¿no? No hay mucho cambio. Entonces, podemos hallarlo como indicador excelente para bases fuertes. De repente, podemos producir otro indicador con alguna otra sustancia ya en casa. Aquí vemos cómo es que se elabora el indicador de pH con el palillo, ¿no? Acá lo ven con un acercamiento de la cámara. Le echo el palillo, inmediatamente le adicionamos el alcohol
Y aquí está adicionado el alcohol, lo mezclamos, lo diluimos lo mejor posible, inmediatamente hacemos la prueba. Ahora vamos a probar con el agua, ahí tienen un acercamiento para que puedan observar mejor qué sucede cuando le echamos nuestro indicador al agua. Va a adquirir, puedes ver que es un color amarillo claro. Ahora le vamos a echar al agua y observa qué sucede con el agua. El cambio es un tono ligeramente amarillo, es un amarillo claro. Ahora le vamos a echar al vinagre para que puedas observar qué sucede cuando le ponemos nuestro indicador al vinagre. Y bueno, se torna de un tono amarillo más oscuro, ¿no? Y vas observando con el agua se vuelve un amarillo pálido. Y ahora viene con la lejía. Aquí sí quiero que observes, mira, se pone rojo, inmediatamente se pone rojo. Esto es lo que quería que tú observes, que este indicador que hemos producido en base a cúrcuma o palillo es un buen indicador para poder reconocer las bases fuertes, ¿no? O alcalinos. Muy bien. Ahora, ¿qué vamos a hacer en esta experiencia? Los indicadores no siempre tienen que estar en los indicadores. Voy a producir un papel indicador. El papel indicador de cúrcuma necesita el indicador que ya hemos producido, papel filtro, un gotero y un plato. Veamos cómo lo haremos. Aquí tenemos la experiencia. Como puedes ver, ponemos un plato. En este plato vamos a colocar un trozo de papel filtro, que es un papel muy poroso, que se utiliza mucho en el laboratorio. Y inmediatamente le vamos a adicionar muchas gotas de este indicador que acabamos de producir. La finalidad es que todo el papel quede totalmente humedecido y coloreado con el indicador. Una vez que ya lo tenemos totalmente coloreado, vamos a dejarlo secar. ¿De acuerdo? Lo dejamos secar y ahora que haya secado, tendremos ya nuestro propio indicador. Ahora vamos a hacer la prueba con el indicador. Vamos a probar este papel filtro. Por ejemplo, yo lo tengo aquí. Aquí está el papel filtro. Lo siguiente que debo hacer es cortarlo en tiras. ¿Por qué? Porque las tiras me van a permitir hallar el pH fácilmente, ¿no? Y si tengo en el laboratorio varios estudiantes o varios compañeros que quieren hallar el pH de varias sustancias, pues varias de esas tiras me van a servir para hacer varias pruebas. De forma rápida puedo llevar incluso al campo, si tengo que hacer una muestra, medir una muestra, y podré hallar. Entonces aquí están las tiras de papel filtro. ¿Cómo es que lo voy a probar? Tomo unas muestras. Ahora. Y en estas muestras, ahí tenemos el papel filtro, ya convertido en un papel indicador, ya cortado en tiras, y vamos a sumergir estas tiras en nuestras muestras. Por ejemplo, la lejía, el agua y el vinagre. Veamos qué sucede cuando lo sumergimos. Por ejemplo, en la lejía. Voy a introducirlo y apenas se introduce, se cambia a color rojo. Vas a poder observarlo a continuación. Puedes ver, aquí tengo la muestra de lejía. Puedes observar. Y aquí tengo el papel filtro. Voy a introducirlo. Espero que ahí lo puedas ver mejor. Y mira, apenas lo introduzco, se pone rojo. Se pone rojo inmediatamente. Entonces, hemos visto que este es un buen indicador para reconocer las bases fuertes. De repente, si lo pongo en la sal de Andrews, voy a colocarlo.
pero prácticamente no ha cambiado de color. Tal vez porque el sal de Andrews es una base débil, probablemente. Y si lo pongo en el vinagre, a ver, aquí está el vinagre, tampoco se evidencia un cambio de color. Entonces, podemos concluir que el indicador que hemos preparado sirve para reconocer fácilmente las bases o alcalinos fuertes, como el caso de la lejía. ¿De acuerdo? Podríamos de repente probar en casa con el jabón o el detergente de lavar ropa o el ayudín para lavavajillas y hacer también pruebas con estos. Vamos a hacer la medición del pH con la tira reactiva. Si bien es cierto, el indicador que hemos producido es relativamente bueno, no nos sirve para indicar exactamente cuál es el pH de otras soluciones. Y necesitamos medir el pH de otras soluciones. Por ese motivo, en el laboratorio podemos encontrar las famosas tiras reactivas para hallar el pH. Aquí están. Estas tiras reactivas son tiras de papel que presentan en la parte inferior unos colores, 4 colores generalmente. Estos 4 colores te sirven para reconocer el pH de algunas soluciones. Veamos cómo funciona. Para esta experiencia necesitamos tiras reactivas, tubos de ensayo, agua, vinagre, lejía y todas las muestras que puedas conseguir en casa. Haremos entonces la medición del pH. Tenemos la tira y aquí tenemos el agua. Voy a introducir la tira reactiva en el agua, lo dejo unos segundos, más o menos 5, 1, 2, 3, 4, 5. Ya ha sucedido el cambio, es bastante rápido. Y lo siguiente que hago es colocar la tira sobre la cajita y busco a qué color se parecen más los que he obtenido. Por aquí abajo no se parecen en nada, pero aquí arriba está, mira, está el verde, el amarillo, a ver, está así, ahí está. Exactamente es este color, me indica que tiene un pH de, a ver, de 6, tiene un pH de 6. Esto significa que su pH es ligeramente ácido. El agua de mi casa es un poco ácida. ¿Ya? Está bien, vamos a dejarlo aquí. Vamos a probar ahora el pH de la naranja. Aquí tengo el jugo de naranja, introduzco la tira reactiva. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Ya está. Ya debe haber sucedido el cambio de color. E inmediatamente voy a observar y comparar con la cajita los colores. Entonces, busco a qué color se parece más. Me parece que está por aquí. Está aquí, mira, es casi idéntico a este color que está en el número 4. Entonces, podemos decir que el jugo de naranja tiene un pH de 4. ¿Ya? Vamos a probar el pH del vinagre con la tira reactiva en el vinagre. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Listo? Tiempo suficiente para la reacción. Un cambio de color. Y ahora comparamos con los colores de la cajita, encontrando el color que más se le parezca. Y me parece que está exactamente aquí. A ver, ¿dónde está? Me parece que es este. Tiene un pH de 3. Y lo sumergimos en la muestra. Nuevamente por 5 segundos. 1, 2, 3, 4, 5. Y ya está. Comparamos y vemos que por arriba no está el color. A ver, buscamos aquí abajo. A ver. Y me parece que está aquí. Mira, esta lejía es muy fuerte, la que tengo en casa. Es una lejía que tiene un pH de 14. Es
es el pH más elevado, ¿no? Más básica o alcalina que tenemos. Colocamos la tira reactiva en el sal de Andrews. Esperamos a que pasen unos 5 segundos. Y retiramos. Ahora vamos a hacer la comparación con los colores de la cajita. Y hemos podido encontrar, a ver, ¿a quién se parece más? ¡Wow! Esto está en pH 7 está en el pH 7. Por ejemplo, la lejía que sacó pH 14. Y acá está su tira reactiva, bastante rojito. Lo voy a colocar aquí en la mesa y vamos a hacer una prueba. ¿Qué pasaría si a esta lejía que tiene pH 14 yo le adiciono vinagre, que sabes que es un ácido? Le voy a adicionar el doble de vinagre porque vimos que el pH del vinagre era 4. Voy a poner el doble. Espero a que sucedan unos minutos, unos segundos. Lo agitamos. Y ahora vamos a ver qué pasa con el pH de la lejía. ¿Seguirá siendo 14 o habrá cambiado? A ver, mira, es lejía, pero ya le hemos echado vinagre. Introduzco la tira reactiva y ahora que está ahí adentro, 1, 2, 3, 4, 5, retiro y buscamos la comparación. A ver qué ha pasado. ¿Sigue siendo tan ácido como era? Mira los colores, ¿ah? No está rojo. Y si te das cuenta, llegó al pH 7. Se ha neutralizado. O sea, ya no es ni ácido ni tampoco es alcalino. Ahora es neutro. Para hallar el pH con mayor eficiencia, existe la prueba cuantitativa del potenciómetro, o conocido también como pHímetro eléctrico. Este pHímetro eléctrico te va a permitir hallar el pH de forma más precisa. Ya se introduce este electrodo en la muestra que tengas a medir e inmediatamente en la pantalla te sale el pH exacto. Es mucho más preciso y es lo que se usa con frecuencia en el laboratorio. Claro que si no tienes este potenciómetro, puedes agenciarte con las tiras reactivas o también con tus propios indicadores que puedes producir en casa. Vamos a ver que no solamente vamos a hallar el pH haciendo uso de instrumentos, también podemos hallar el pH haciendo los cálculos matemáticos que nos enseñó anteriormente el científico Sorensen. Por ejemplo, tenemos este cálculo. Dice el siguiente problema. La aspirina es el ácido acetilsalicílico. Fue el primer medicamento antiinflamatorio no esteroideo utilizado para aliviar el dolor y la fiebre. Si una disolución de aspirina tiene una concentración de iones hidrógeno equivalente a 1,7 por 10 a la menos 3 molar, la M significa molar, ¿cuál es el pH de la disolución? Con este tipo de problemas te vas a encontrar con mucha frecuencia. Entonces, para resolver este problema, lo que vamos a hacer primero es hallar los datos. El primer dato que tenemos es que nos dice que hay una concentración, las llavecitas significa concentración de iones hidrógeno, que es igual a 1,7 por 10 a la menos 3 molar. Esta es la concentración que te están dando. ¿Qué es lo que te pide el problema? Te pide hallar el pH. ¿Cuál será el pH de esta solución? Para eso, primero vamos a hacer algo más práctico, que podrás hacerlo en tu casa de una forma muy sencilla. Este número, 1,7 por 10 a la menos 3, lo vamos a convertir en decimales. Yo lo convierto de esta manera. 1,7 por 10 a la menos 3 es igual a ese número dividido entre 1000. ¿Por qué entre 1000? Porque el 1 con el 3 significa que hay 1 con 3 ceros, que serían 1000.
¿de acuerdo? Y lo voy a dividir. Y esto me da a este número, 0,0017. O también lo podías haber hecho al ojo. ¿De qué manera? O decías, a ver, 1,7, un ratito, decías 1,7 y le ponías 3 ceros adelante. Estaba con el signo menos, le ponías 3 ceros delante y te quedaba 0,017. Fácil. Ahora que ya tienes este número, vamos a colocar este número para hallar el pH usando la fórmula de Sorensen. Te acordarás que la fórmula de Sorensen para el pH es esta. Te dice pH es igual al logaritmo negativo, ya sabes que está en base 10, por eso no lo escribimos, de la concentración de iones hidrógeno. ¿Cuánto es la concentración en este problema? Es 0,0017. Ese número lo tienes que poner en tu calculadora. Buscas en tu calculadora, ya sea calculadora científica o la calculadora del celular, vas a encontrar que tiene la palabra log. Entonces escribes primero menos o log, escribes el número y pones igual. Y te va a dar la respuesta. ¿Cuál es la respuesta para este pH? Es 2,77. Entonces, ¿cuál es el pH de la aspirina en esta concentración? Es 2,77. Es un tanto ácida, ¿cierto? Casi como la naranja. Vamos a ver otro problemita. Este problemita te dice, ¿cuál es el pH del blanqueador? Blanqueador le llaman a la lejía. Con una concentración de iones hidrógeno de 4,2 por 10 a la menos 12 molar. Entonces, ¿cuáles son los datos que tienes? El dato del blanqueador, que es 4,2 por 10 a la menos 12 molar. ¿Y qué es lo que te piden hallar? Te piden hallar el pH. ¿Cómo lo vas a hacer? Resolución. Sabes que el pH es igual al logaritmo negativo de la concentración de iones hidrógeno. Ahora, este número, 4,2, sería 0, otros, o sea, 12 ceros delante y pondrías 42. ¿Lo puedes hacer en tu calculadora? Sí, lo puedes hacer. Pero también lo puedes hallar de esta otra manera. Si es que tu calculadora no te acepta tantos ceros, puedes hallarlo de esta manera. Mira, escribes logaritmo de 4,2, lo vas a descomponer, ¿ya? El 4,2 y el 10 a la menos 12 lo descompones para hallarlo por separado. Entonces, logaritmo de 4,2 menos, ¿por qué menos? Porque recuerda que el logaritmo era negativo. Entonces, este negativo va a servir para este y para este otro, ya que los estás descomponiendo. ¿Ya? Entonces, logaritmo de 4,2 menos la concentración de 10 a la menos 12. Y entonces, ¿cuánto te sale? El logaritmo de 4,2 te sale en tu calculadora 0,62. Pero como aquí ves menos y aquí menos, menos con menos se convierte en más, signo positivo. Entonces, el menos 12 se ha convertido ahora en más 12. Entonces, ahora tienes menos 62, 0,62 más 12. ¿Qué es lo que vas a hacer? Vas a operar. En este caso, signos diferentes se restan. ¿Quién va a restar? El número grande le resta al número pequeño. ¿Por qué le debe restar al número pequeño? Porque el pH siempre es positivo, va del 0 al 14. Entonces, 12 menos 0,62, la respuesta sería 11,4, que este es el pH que nos había pedido el problema. Muy bien, lo has hecho excelente. Entonces, un poco de práctica, si necesitas la ayuda de la calculadora y lo puedes lograr. Veamos otro problemita para seguir familiarizándonos. ¿Qué nos dice aquí? ¿Cuál es el pH de una disolución de amoníaco a 25 grados centígrados? Sería en condiciones normales, con concentración de OH equivalente a 3,7 por 10 a la menos 3 molar. Bueno, como el problema nos pide
hallar la concentración de iones hidronio, es decir, nos pide hallar el pH. Tú sabes que el pH es igual a pH es más pOH, nos da la cantidad de 14. Entonces, como tú ya tienes el pOH y sabes que es 2.43, restas 14 menos 2.43 y así obtienes el pH que sería 2.11.57. Así de esa manera podemos resolver el pH cuando te dan como dato solo la concentración de OH. ¿Ya? Vamos a ver el siguiente problema. En este problema nos dice, el ácido clorhídrico es un ácido fuerte. Hallar el pH y el pOH de una solución que tiene ácido clorhídrico en 0,25 molar. ¿Cómo resolvemos este problema? Primero los datos. El ácido clorhídrico nos dice, tiene una concentración de iones hidronio de 0,25 molar. ¿Qué nos pide hallar? Nos pide hallar el pH y el pOH. ¿Cómo lo haremos? Bueno, pues lo primero, como ya nos dieron la concentración de iones hidronio, hallaremos el pH. Sabemos que es igual al logaritmo negativo de esa concentración, que en este caso es 0,25. Pones en tu calculadora logaritmo de 0,25 y la respuesta te sale 0.602. Ahora que ya tienes hallado el pH, vas a hallar el pOH. ¿Cómo hallas el pOH? ¿Recuerdas que pH más pOH te sale 14? Entonces, ¿qué debes hacer? Restar. El pOH será igual a 14 menos 0,602 y el resultado te dará como pOH 13.39 o redondeando 13.40, ¿sí? Entonces, de esa manera habrás hallado tanto el pOH como el pH para este problema. De esa manera hemos terminado el tema pH.